Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Apreciamos esta nueva oportunidad que el Señor nos da de entrar a tu vida y a tu casa y sobre todo contribuir a tu edificación espiritual. Dios te ama, tú eres muy importante para Él. Nosotros los cristianos no vivimos por casualidades ni en casualidades. Vivimos en un propósito eterno que fue determinado por el Padre desde antes de la constitución de este mundo. Con eso te quiero decir que tú no estás ahí por casualidad. Dios, en su misericordia, quiere que esta palabra llegue a tu corazón para edificarte y para hacerte que tú lo veas a Él, que tú sepas lo que Él quiere y se ha propuesto con tu vida. Así que te invito a que tú vengas con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros. Bien, mis amados, la palabra de Dios que vamos a estudiar se encuentra en Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a comenzar a leer el versículo 1 en adelante. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres.
así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Nosotros todos conocemos este relato bíblico. Se cita mucho en los púlpitos de nuestras iglesias. Y usted se preguntará: ¿qué dirá Dios hoy acerca de algo tan trillado, diríamos? Que la palabra de Dios nunca está completamente trillada. Ella es un yunque donde se gastan todos los martillos. Es una fuente inagotable de verdades y de revelaciones. Pero decimos así nuestro propósito es decir que se ha dicho mucho acerca de esto. Pero el Señor en esta ocasión nos va a revelar algo a nosotros. Vamos a estudiar la palabra de Dios juntos, y el Dios que escudriña los corazones nos va a hablar y nos va a decir por qué se enojó tanto con David. En esta porción bíblica hay dos preguntas que vienen a nuestra mente y que vamos a trabajar alrededor de esas dos preguntas. La primera es: ¿por qué David hizo este censo? Y segundo, ¿por qué lo que David hizo le causó tanta ira y tanta molestia y tanta indignación a Dios? Así que vamos a trabajar en la exposición de la palabra alrededor de esas dos interrogantes. Vamos a escudriñar el corazón de David a través de la revelación, para mirar qué había en el corazón de David. Y Dios se lo revela en la palabra. Vamos a ver. Primeramente, quiero que ustedes vengan conmigo a un texto muy importante que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 27. ¿Ya lo tiene? Primera de Crónicas 27, 23 y 24. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Óiganlo bien. No tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel. Así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Muy bien. Aquí hay dos cosas importantes en este pasaje. Dos cosas importantes. Grábense esto para el final. Aquí dice que David no pudo obtener la información que él quería. En otras palabras, no logró conocer el número de los hijos de Israel como él lo pensaba hacer. Graben eso para el final, para no tener que volver a este pasaje. Pero lo más importante aquí, en este instante del mensaje, es que ahí dice que David solo contó a los hombres de 20 años o más.
y no contó de 20 años o 19 para abajo, menos de 20, en otras palabras. Eso revela más por lo que dice ahí, que David, pensando en el pacto de Dios, de que Dios un día le dijo a Abraham que iba a multiplicar a Israel como las estrellas que están en el cielo. De acuerdo al pacto, Dios se comprometió a multiplicar a Israel. Y David no se metió en ese asunto. Eso me indica a mí que David, cuando hizo esto, aunque había obrado locamente, no estaba tan loco. En otras palabras, aunque estaba haciendo algo incorrecto, con una motivación incorrecta, todavía no estaba del todo fuera de sí o de él. ¿Por qué? Porque él dijo, yo no voy a pecar contando a Israel, porque el que añade es Dios, el que multiplica a Israel es Dios, el que prometió multiplicar a su pueblo como la arena que está en el mar, como las estrellas del cielo, fue Dios. El que debe saber el número de los hijos de Israel es Dios y no yo. Por consiguiente, a mí no me interesa contar a todo el pueblo. A mí me interesa contar a los soldados. La información que yo quiero es con cuántos hombres yo cuento para hacer las guerras. ¿Cómo lo sé? Porque dice que contó de 20 años o más. Y según el libro de Números, capítulo 1, versículo 3, no tienen que buscarlo, la Biblia dice que en Israel los soldados que iban a la guerra tenían que tener 20 años o más. Por lo que dice el pasaje de Primera de Crónicas 21, que dice que habían 1.000.000 tanto en Israel y tanto en Judá que sacaban espada, confirma también que David andaba en pos de una información. No una información de cuántos hijos de Israel había, sino cuántos soldados. Con cuántos soldados yo cuento para ir a la batalla. Esa era la información que él quería. Se empecinó, se puso terco, obstinado. Y Jehová, que escudriña los corazones. Diga conmigo, Jehová escudriña los corazones. A veces todas las cosas que hacemos puede hacer que las hagamos bien y nuestro corazón esté dañado. Oigan bien, puede ser que hagamos todas las cosas bien, que si alguien le examina y dice, oye, todo se ve muy bien, la verdad, muy bien, pero nuestro corazón puede estar dañado. Y a Dios no le interesa tanto lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Dios no le importa cómo es la ofrenda, sino cómo es el corazón del que trae la ofrenda. No le interesa cuánto hacemos, sino por qué lo hacemos. El Señor no cuenta los corazones, pero pesa los corazones. Y gloria a Dios que David es una oración que Dios siempre la grabó. Él dijo, Señor, examíname, pesa mi corazón, mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Y cómo se lo oró? Dios dijo, ok, voy a escuchar tu oración y cada vez que tu corazón no esté bien, yo voy a intervenir para corregirte. Ahora, cuando yo disciplino, a veces depende de lo que hagas, depende de lo que hay en tu corazón, así será mi disciplina. Ahora, ¿por qué ya vimos que David quería saber con cuánta fuerza, con cuánto poder, cuántos soldados tenía su ejército? Era común en los reyes antiguos mostrar su poderío. ¿Recuerdan ustedes a Asuero, que hizo un banquete por 180 días, 6 meses, y trajo a todos los gobernadores, cancilleres, príncipes de las 127 provincias de su imperio? Y les hizo un banquete por 6 meses, comiendo los mejores manjares y bebiendo el mejor vino, para demostrar el brillo, la majestad y el poder de su reino.
por 6 meses. Y después abrió la puerta del palacio y dijo a todos los de la capital: vengan a beber vino acá por 7 días, para mostrar cuánta opulencia y cuánta abundancia había en mi reino. A los príncipes los quiso impresionar con su poder, con el brillo, con el esplendor y con la abundancia. Y al pueblo lo invitó a entrar al palacio a beber del vino real por 7 días para mostrar su generosidad. Ezequías, cuando el profeta Isaías le dijo: ¿qué vieron en tu casa los gobernadores que supieron que tú estabas enfermo y te sanaste? Y vieron la señal en el cielo del milagro de que Dios retrasó el tiempo para darte una señal. ¿Qué vieron en tu casa? Oh, no hubo nada que yo no le mostrase. Le mostré hasta mi ropa interior, todo, mis arsenales, oro, plata, todos los trofeos de guerra de mis padres, de Salomón, de David, todo. ¿Recuerdan ustedes a Belsasar que hizo un banquete a sus príncipes y trajo los vasos del templo de Jehová? Que ese día cayó su reino. ¿Recuerdan ustedes? Era normal en aquellos días que los reyes, y todavía hoy, el día de la independencia de los países, ven ustedes cómo salen los ejércitos y todos soldados bien lindos. ¿Ven ustedes? Y con tanques de guerra y aviones para mostrar que nuestro gobierno es poderoso. ¿Y qué hacen los presidentes una vez al año? Que le dan un informe a la nación. Este año hemos crecido un 4%. Este año hemos logrado tal cosa. Este año, y hablan de todos sus logros. Pues David quería estar seguro de que tenía un buen ejército poderoso para seguir conquistando en Palestina, o para retener el dominio sobre los países conquistados. Eso es lo que se ve. Ahora, ¿por qué se enoja Dios? Ahora vamos a estudiar la palabra. ¿Están listos para estudiar la palabra? Muy bien. Primeramente, vengan conmigo y vamos a buscar en Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 52. Dice así: y hubo guerra encarnizada entre los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Aquí dice que Saúl, cada vez que veía a alguien con una habilidad militar, destreza militar, lo reclutaba, dice. Lo hacía parte de su ejército. Así que el ejército de Saúl se formó por el servicio obligatorio. Diga, servicio obligatorio. El hombre, para reclutar soldados, declaró servicio obligatorio. De hecho, cuando aquel pueblo que tuvo la guerra creo que con los filisteos, no recuerdo, lo de Gaás creo que eran, que ahí fue la primera batalla de Saúl. No recuerdo bien el incidente, pero quiero predicar un mensaje a ustedes de que ellos, para tener alianza, le pidieron que se sacasen el ojo derecho. Y cuando se lo dijeron a Saúl, Saúl se enojó tanto y dijo de un decreto de Dan hasta Beerseba, que así me haga Jehová y así me añada, que el que no se una conmigo le rompo, le separo la cabeza del cuerpo. Y todo el mundo temblando siguió a Saúl. Así que Saúl reclutaba soldados, los obligaba a pelear.
A todo el que veía que era apto para la guerra, ¿qué hacía? Lo añadía a su ejército. Servicio militar obligatorio. Muy bien. Ustedes saben que hemos estudiado, hay un mensaje por ahí poderoso que se llama Los dos reinos, comparando el reino de David con el reino de Saúl. La palabra Saúl significa pedido. Dígame conmigo, pedido. Y justamente su padre profetizó cuando le puso pedido, porque un día lo iba a pedir el pueblo. El pueblo pidió: queremos ser como las demás naciones, queremos un rey como las demás naciones. ¿Y Dios qué hizo? Dijo: bueno, le voy a contestar la oración. Samuel se preocupó y Dios se dijo: tranquilo, vamos a escuchar al pueblo. Todo lo que el pueblo te diga, vamos a escuchar al pueblo. Vamos a hacer una democracia, dice Dios. Esto es una teocracia, pero ellos quieren democracia. Así que vamos a complacer al pueblo, le dice a Samuel. No te enojes, vamos a darle una lección al pueblo. Quieren un hombre conforme al corazón de las naciones. Yo conozco el corazón de los hombres, yo se lo busco. Y Dios examinó a todos y dijo: bueno, las naciones les gustan los príncipes que son altos, como el de España, ¿no? Alto. Que sea alto. Como lo prefiere Hollywood también. Altos. Vamos a buscarle un alto. Un Tom Selleck. Alto. Hermoso. Que sea más alto que todo el pueblo, del hombro para arriba. Que sea guerrero. David era tremendo guerrero. Digo Saúl, perdón, Saúl. Y Dios dice: se lo voy a dar tal como lo quieren. Y cuando el rey del pueblo fracasó, Dios dijo que el rey de ustedes fracasó. Ahora yo voy a elegir el rey mío, conforme a mi corazón. Y lo eligió muchacho, jovencito, chiquito, rubito, que dice que Saúl le dijo: parece una niña con ese pelito como lo tiene. Yo necesito un hombre que pelee conmigo. Yo pedí un hombre y me trae una muchachita. Mírale el pelito. Y lo menospreció. Así es Dios. Dios siempre elige lo que la gente no elegiría nunca. No tenía experiencia militar ni nada. Porque dice Dios: yo no necesito un guerrero, necesito un ministro. Un hombre que me ame, que me respete. Yo no ando buscando fuerza ni poder, yo ando buscando corazón. Entonces, como Saúl era un hombre del pueblo, para el pueblo, demócrata. Ustedes se ríen, demócrata. Cuando él pecó contra Dios, ¿por qué se llevó las vaquitas de allá? Porque el pueblo las pidió. Y después que Samuel le dice: has pecado contra Dios. Él dice: sí es cierto, pero hónrame delante de los ancianos. Samuel está preocupado porque ofendió a Dios. No me deshonres delante de los ancianos. Todo era el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Demócrata. Y David era todo lo contrario. Todo lo consultaba a Dios, todo era a Dios, y llevaba a la gente a Dios, y no le importaba el pueblo. Pero el que tiene a Dios tiene el corazón del pueblo. Y la Biblia dice que todo lo que David hacía al pueblo le estaba bien. Porque David está preocupado por agradar a Dios. Y el que tiene a Dios, Dios se le entrega al pueblo. Saúl, como tenía al pueblo, tenía que reclutar al pueblo. Qué contradicción. El hombre del pueblo, el pueblo no lo respaldó. Tenía que reclutar. En cambio, David, como era un hombre de Dios, puesto por Dios, elegido por Dios, y que tenía el corazón de Dios, entonces miren ustedes cómo se formó el ejército de David. Primeramente, vamos ahora a estudiar. El ejército de Saúl se formó reclutando gente. A ver cómo se forma de David. Primera de Samuel, capítulo 22. Pasen al capítulo 22, estamos cerquita ahí, y sigan conmigo. 22, 1 en adelante. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él. Diga, se juntaron con él.
Aquí no dice que reclutó a nadie. Así comenzó el ejército. Se juntaron con él. Escuchen ahora, ¿quiénes se juntaron con él? Todos los afligidos, todo lo que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Era acaso un ministerio de liberación que necesitaba. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Se juntaron con él. David no los buscó, se juntaron con él. Los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Era un hospital psiquiátrico aquel. Yo no sé por qué David atrajo a esa gente. Pero así es Dios. Lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve es lo que Dios elige. Díganme ustedes. Yo quiero que ustedes ¿recuerdan ustedes cómo era que Dios elegía el ejército? Dios le dio 3 instrucciones a Moisés y dijo, bueno, cuando haya guerra, si alguien se casó y todavía no ha tenido relación íntima con su esposa, que se váyase a la guerra, váyase y disfrute de su esposa y su casa. En ningún ejército hacen eso. Que usted tiene una novia que pobrecita que la va a dejar sola, no, para la guerra. Saúl hace así. Dios decía, todo el que tenga una mujer que todavía no ha tenido relación con ella, que se devuelva y no pelee. Todo aquel que haya comprado una finca, en el lenguaje nuestro, y no la haya disfrutado, que se devuelva y disfrute su finca, su era, su campo. Eso nadie lo hace. Si alguien tiene miedo, que se vaya. Yo no sé quiénes quedaban allí, hermanos. Porque si hoy le dicen a un ejército en Estados Unidos que los que tienen una novia que todavía no se han casado, que se vayan, wow, madre mía. Yo creo que hay gente que hasta se divorcia ese día para tener una novia. Después, el que compró un carro nuevo, ay, de una vez digo, mi amor, compra tu carro nuevo, no importa cómo se pague, para yo escaparme de la guerra. Y los que tienen miedo, que son la mayoría, dice, no sea que en el campo de batalla asusten e intimiden a sus hermanos. Eran muy pocos los que quedaban después de eso. ¿Creen ustedes que Dios hubiera elegido a esta gente? Los afligidos, los amargados, los endeudados. Pobre David. Pero esa gente, de ahí salieron los 30 valientes. Los 3 valientes. Llegaron a hacer proezas, maravillas. Pero lo van a ver más adelante. Así es Dios. En otras palabras, miren ustedes ahí. ¿Cómo se formó los desgraciados, desdichados? Y lo puso jefe de todos ellos. Él también era un perseguido, un prófugo. Llegó a ser jefe de los prófugos, de los afligidos, de los amargados. Eran 400, comenzó con 400. Pero lo que me llama la atención era que se le juntaron. Diga, se le juntaron. Él no los buscó. Él nos mandó una circular. Todo el que no vengan aquí, vengan aquí. No. No reclutó a nadie. Estaba en una cueva y la gente comenzó a venir a la cueva, al Ministerio de Liberación, a Dulam allí. Es otro mensaje. Seguimos. Ok. Ahora, vengan conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 11. Primera de Crónicas 11:1. Entonces, todo Israel se juntó a David en Hebrón. ¿Cuántos ahora? Se juntó, diga, se juntó.
Ahí David no salió a juntar a nadie. David no era como la junta que nada que juntan. David no salía a juntar a nadie, pero Dios le juntaba y le añadía gente. ¿O no? Porque cuando una causa es de Dios, Dios la cuida, la atiende, la bendice, la prospera, la hace crecer, porque es de Dios. Y el que está dirigiendo algo de Dios no debe preocuparse por juntar, porque Dios se encarga de juntar, es trabajo de Él. El que no es puesto por Dios, el que no es elegido por Dios, sino por el pueblo, el que resulta de una democracia, de una elección humana, tiene que hacer planes, tiene que hacer métodos, tiene que hacer estrategias, tiene que reclutar, manipular, estimular y hacer muchas cosas para que la gente lo siga. Pero cuando una causa es de Dios, Dios la hace crecer, la prospera, la bendice, multiplica, añade y junta. Escuchen él. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, aun cuando Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. El 3: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. ¿Qué hicieron? Vinieron. David no los convocó. Vinieron, digan conmigo, vinieron. Se juntaron a buscar a David. Vinieron. Dios los trajo, diga, Dios los trajo a los ancianos, que son los líderes. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, a la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y ahí dice, en el versículo 5 en adelante, dice que David ahí conquistó a Sión, conquistó a Jerusalén. Versículo 9: y David iba adelantando y creciendo. Como diga adelantando. Diga conmigo adelantando, juntando. Diga conmigo juntando. Dice aquí adelantando, creciendo, adelantando y creciendo. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Jehová adelantaba, Jehová hacía crecer, Jehová hacía venir, Jehová juntaba. No había que hacer nada, Él lo hacía. Cuando un hombre agrada a Dios, aún los enemigos, Dios lo pone en paz con ese hombre, dice la palabra de Dios. Versículo el 12:1. Estos son los que vinieron a David en Siglag. Y ahí habla ahí de todas las proezas de ellos. Miren ustedes lo que dice el versículo 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros. Hermanos, miren, también de los de Gad dice: huyeron y fueron a David. David no los fue a buscar, fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre los montes. Escuchen ahora, mis hermanos, el versículo 22, por no seguir leyendo todo. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios.
Cada día venía ayuda a David. Every day. Aleluya. Así como el maná caía cada día y el pan nuestro dánoslo hoy. Cada día Dios mandaba ayuda a David y cada día añadía más y más al ejército hasta que se hizo tan numeroso que era como el ejército de Jehová. ¿Saben por qué dice el ejército de Jehová? Porque Jehová es Jehová de los ejércitos. Y comparar un ejército con el ejército de Jehová, que es Jehová de los ejércitos, quiere decir número, número, número. ¿Saben ustedes por qué a Dios se le llama Jehová de los ejércitos? Porque Él es el jefe, el comandante en jefe de las huestes angelicales. Ángeles, querubines, serafines, que la Biblia dice que son millones de millones. Y si lo ven por el otro lado, la Biblia dice que los paganos adoraban el ejército de los cielos, que son las estrellas, que son incontables. Los científicos, cada vez que aumentan el lente del telescopio, más estrellas y galaxias se encuentran. Y Jehová es el Dios de los ejércitos. Y el ejército de David llegó a ser tan numeroso que era como el ejército de Jehová. Cada día Jehová añadía más y venían y se juntaban sin reclutar a nadie. 36, de hacer dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40,000. 38, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a David. Vinieron, hermanos, no solamente eran diestros, capaces, sino con corazón como. No, dice más. Corazón perfecto para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Ya yo creo que ustedes, ya no hay que leer más. Ya no hay que leer más. Ahora vemos por qué Dios se enoja con David. Dios le quiso decir a David: ¿para qué cuentas? ¿Para qué quieres saber el número? ¿Cuál es tu propósito? No soy yo el que pelea por Israel. No soy yo el que añado. ¿Quién eras tú? Un pobre pastor. No corrías tú de Saúl por 40 años y yo te formé el ejército con la gente más miserable. 400 hombres. Vimos la condición de ellos. Y después, cuando llegó el momento, te entregué a todo Israel, a Hebrón, a Israel, los ancianos, los guerreros más diestros. ¿Creen ustedes que esas capacidades fueron aprendidas? Esa era destreza de Dios para respaldar el reino de David, para conquistar a Palestina. Y ahora quiere contar ejércitos. ¿Para qué? ¿Para tener seguridad en el número o tener seguridad en aquel que pelea por Israel? Si hay algo que Dios siempre se va a asegurar, que Él es el imprescindible en nuestra vida. Que nuestra confianza no esté en el número, en las cantidades, en los medios humanos, en los recursos, sino en Él. Él es nuestra porción, es nuestra heredad. Él pelea por nosotros. Suya es la guerra. Y cuando Él ve que la confianza no está en Él, sale a defender su gloria y para ser el imprescindible en nuestras vidas. Tú no necesitas nada ni a nadie sino a Dios. Bástate mi gracia.
en todo el tiempo la iglesia necesita este mensaje. O en todo tiempo la iglesia ha necesitado este mensaje. Pero hoy, más que nunca, en la historia de la iglesia necesita este mensaje. Como nunca. Hoy en la iglesia hay una fascinación por los números. David dijo: yo he actuado locamente. Hay un delirio hoy, es una locura lo que hay hoy con los números y las estadísticas. Es una locura lo que hay en la iglesia. Una locura lo que hay. El Señor me hizo mirar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y me hizo mirar a mí que cada vez que la iglesia vivió bien, obedeció a Dios, el Señor añadía a los que habían de ser salvos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, después del Pentecostés, cuando se aglomeró aquella multitud y cada uno en su propia lengua escuchó las maravillas de Dios, la Biblia dice ahí, y se añadieron como 3,000 personas. Y dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos, partiendo el pan, en las oraciones, y estaban juntos, y todas las cosas les eran comunes. Y después dice, y Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. En otras palabras, te lo voy a poner así como lo pongo siempre: una mujer que esté saludable, que tenga sus órganos saludables y tenga intimidad con el esposo, tarde o temprano va a parir. La iglesia es la esposa de Cristo. Si sus órganos, significa está saludable y tiene intimidad con Cristo, vive Jehová que la iglesia va a crecer. Porque el crecimiento, el linaje es una promesa del pacto: te multiplicaré. Es un resultado. Pero tiene que estar saludable. No tiene que ir a clonar ni a buscar métodos artificiales. Porque Jehová es viril. Jehová es suficiente. Pero hoy el espíritu de Saúl está reclutando gente. Crecimiento, hay una fiebre de crecer. Y el espíritu moderno de la industria, yo digo que antes una gallina ponía un huevo, ahora yo no sé cuántos ponen. Hay un deseo de crecer. El espíritu de microondas, de que se caliente todo rápido. El espíritu de las industrias, de producir mucho en poco tiempo. Y eso ha llegado a la iglesia. Hay una hambre, una sed de grandeza, de logros, de estadísticas. Y se ha introducido un humanismo en la iglesia. Vislumbra, sueña. Jehová te contesta los sueños. No tenemos nada porque no pedimos nada. No logramos porque no soñamos. Jehová te concede los sueños de tu corazón. Todo el mundo soñar. Yo no quiero llegar a la cima si Jehová no me va a sostener en la cima. Yo no quiero prosperidad si no tengo corazón para administrarla. Yo no quiero éxito si mi corazón se va a apartar de Dios. Yo quiero todo lo que Dios me dé, pero con Dios. Con Dios. Gloriémonos en la gracia, no en nuestras posibilidades. Gloriémonos en la gracia, no en nuestros logros. Gloriémonos en el Señor, no en lo que Él nos ha dado. Escucha ahora. Este es el resultado. Escucha ahora. Escucha esto. David contó a Israel con el propósito de saber con cuántos guerreros contaba para la guerra. Dios interpretó esto como confianza en el número de soldados y no en él. Dios escudriña los corazones. Joab, cuando aconsejó al rey, le dijo:
añada Jehová a su pueblo 100 veces más. ¿O no fue así que dijo? Sin embargo, Jehová en esa ocasión no añadió, no sumó, sino que restó. Y mató 70,000 soldados. Y yo sé que eran soldados. ¿Saben por qué lo sé? Porque David no contó al pueblo. Así que el problema no era con el pueblo, era con soldados. En otras palabras, en vez de tener más hombres, tenía 70,000 menos. Y a Dios descontento, que era su ayuda quien peleaba por Israel. Y en última instancia, nunca supo cuántos habían. Porque la Biblia dice que vino la plaga mientras estaban contando. Y como Joab estaba tan indignado, no contó a los de Leví ni contó a los de Benjamín. Así que nunca supo cuántos eran. En vez de tener más, tuvo menos. En otras palabras, el Dios que todos los días añadía, se paró de añadir y restó ese día. Significa, comenzó a descender de la cima. Y en vez de ser más rico David, tuvo que pagar, dice la Biblia, 600 ciclos de oro, o sea 6,840 kilogramos de oro. Tuvo que pagar por aquel campo. Menos dinero, menos soldados. El Dios que añadía, ahora restaba. Y eso es lo que Dios hace cuando ponemos los ojos en el éxito, en las cantidades, en la prosperidad. A veces en los hijos, qué lindos hijos tengo, son inteligentes, se han graduado, qué linda casa, qué lindo negocio, qué lindo tengo. Y todo lo mostramos y todo detrás de eso. Y Jehová mirando el corazón. Ay, que no te pases de la raya, hijo, porque no te quiero disciplinar. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero a Dios añadiendo y no restando. Escuchen ahora, en la era de Ornán, la palabra Ornán significa fuerza. Diga fuerza. Okay. Escuchen ahora. La palabra Ornán significa fuerza. En la era, o sea, en el campo de Ornán, que significa fuerza, fue debilitado David y su ejército. En la casa del hombre que se llama fuerza, fue debilitado David y su ejército. El hombre que se hizo fuerte y grande, que Dios acrecentaba y multiplicaba y añadía. Y se juntaba gente y todo era gloria y gloria y gloria. Aquí se debilitó David y su ejército. En la era de Ornán, que significa fuerza, Dios debilitó a David. David sacó a Joab 10 meses de la guerra para contar. Significa que el ejército de Israel estuvo sin dirección por 10 meses. ¿Qué resultado? Dejar el ejército sin dirección por complacer un capricho, una vanidad de su corazón que ofendía a Dios. Escucha, iglesia, y escuchen los ministros e iglesias que están en las naciones. Te lo voy a decir con mis palabras. El éxito de un ministerio no se mide por sus logros, cantidades, estadísticas. Se mide por el grado de honra que añada a Dios y a su reino. Juan el Bautista, que se sepa, no hizo un milagro nunca. Su iglesia era muy pequeña. Y cuando presentó a Jesús como el Cordero de Dios, se quedó sin iglesia y sin cabeza. Pero fue el más grande de los profetas. Murió cumpliendo el propósito, que fue preparar el camino al Señor. Y por haber preparado el camino al Señor, se hizo el más grande de los profetas. Porque aportó al ministerio de Cristo. Llegó a ser el más grande de los profetas. Como Joab no estaba de acuerdo con el rey, no contó a los levitas ni a los de Benjamín, porque la orden del rey era
abominable a Joab. En otras palabras, el que se empeñó en conocer caprichosamente un número, una estadística, y nunca lo logró. Lo único que logró fue ofender a Dios y restar al ejército y a su reino y debilitar a Israel. ¿Cuántos hoy están debilitando a la iglesia con sus números, con sus afanes, reclutando gente como Saúl, y lo que presenta son los logros? Amén, mis hermanos. Amén. David cayó en la tentación de sentarse a contar sus números, logros y resultados, en lugar de seguir confiando en Dios y continuar con lo que seguía en la realización del propósito de Dios. En otras palabras, en vez de preguntarle a Dios, dime qué es lo que sigue en el propósito, se puso a contar. La pregunta es: Señor, ¿ahora qué hago? ¿Qué sigue ahora en tu propósito, Padre, para yo hacerlo? Yo quiero decirte algo, y yo te lo iba a leer, pero te lo voy a decir con mis palabras. ¿Sabes tú cómo concluye Dios este mensaje para ti? Cuando David pecó y tomó a aquella mujer y mató a Urías Eteo, Natán fue y le contó la historia aquella de la ovejita. Ustedes saben. Y él dijo: ese hombre es digno de muerte. Y él le dijo: tú eres ese hombre. Y miren lo que Dios le dijo a David. Ojalá te lo hubiera podido leer. Le dijo Dios: dime una cosa, ¿no te puse yo sobre todo Israel? Y te entregué a Israel, y te entregué a Judá, y te entregué a todo mi pueblo, y te entregué naciones, y te entregué todo. Y si me hubiera pedido, yo te hubiera dado más. ¿Por qué hiciste eso? Haciendo que los enemigos blasfemen mi nombre. No te añadí yo, no te entregué a Israel, a Hebrón y todo, y te añadí. Y mira lo que dijo: y si me hubiera pedido más, te añado más. ¿Por qué hiciste lo malo? ¿Por qué acudiste a la maldad para conquistar algo? ¿Por qué tienes que acudir a meter fuego extraño en el altar para producir un ambiente en el culto de Jehová? ¿Por qué tienes que valerte de manipuleo para tener dinero? ¿Por qué te tienes que valer de tantas cosas deshonestas que no están de acuerdo con mi carácter y naturaleza para lograr fines espirituales? No te he entregado todo y te he añadido todo. Y si me hubiera pedido, te hubiera añadido más. Comparen estas palabras con las palabras de Joab, que le dijo a David tratando de desanimarlo. Le dijo: multiplique Jehová su pueblo y añada a Jehová. Y le dice a David: total, toda la gente están aquí, no son siervos del rey. El saber que tiene 1000 más no va a producir nada. Total, todos son siervos tuyos, y tú les hablas y te obedeces. Que Jehová añada todo lo que quiera, pero esto va a ser para tristeza. Y Jehová restó en vez de sumar. Porque hay una sola manera de hacer las cosas en la iglesia, y es de acuerdo al corazón de Dios. La única manera. Cierra tus ojos. Señor, yo te oro por esas vidas que están ahí en la audiencia. Mi hermano, mi hermana, siervo de Dios, sierva de Dios. Mi oración a Dios por ti es que Dios cuide tu corazón. Que tus ojos estén siempre hacia Jehová, hasta que Él tenga misericordia de ti. Tu riqueza es Dios en la tierra de los vivientes. Tu prosperidad es Dios. Tus logros es Dios. Nunca ponga tus ojos en tu posibilidad, en tu capacidad, ni aún en lo que Dios te ha añadido. Tu confianza debe estar en el dador, en el benefactor, que es tu Dios, que es tu Padre. Que el Dios del cielo siembre esta palabra, la grave,
como una medicina preventiva, como un antídoto contra el orgullo, contra la altivez, para que en el momento que tu carne soberbia como la mía se quiera levantar, el Espíritu de Cristo que está en ti te traiga a la memoria esta palabra, para que nunca te sientes a complacerte en lo que has logrado, sino que tu proyección sea Dios. El consejo de Dios para ti es que confíes en Él, que no mires tanto lo que Él te ha dado, sino lo que Él es para ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.